Buenas tardes y sean bienvenidos al podcast de Robot Masters. Hoy estoy siendo acompañado por mi amigo Heriberto Rivera y hablaremos un poco sobre lo que han sido los videojuegos a través de la historia y cómo han sido influyentes en lo que es la cultura de los videojuegos. Heriberto, ¿cuál crees que sea un videojuego que haya tenido mucho impacto en la historia de los videojuegos, por así decirlo? El videojuego que lo empezó todo, que fue llamado Pong, que nomás era El- una simulación de un juego de ping pong, pero hecho en consola. y aún así eso fue a traer lo que conlleva lo que fue Atari, ¿verdad? Sí, y empezó con el... Bueno, hubo muchas consolas de Pong, específicamente de eso, que fueron fabricadas, nomás tenían ese único juego. Tenían colores distintos y otros tenían temáticas, incluso modalidades de juego distintas, que nomás era Pong, pero con otro nombre. Y eso sí que se tomó, pues fue como el primer videojuego, o sea, tan simple como era un juego de ping pong, pero simulado, o sea, se tardaron los juegos como 5 o 10 minutos. Y eso fue como que disparó un auge a la gente dijo, mira, esto se está vendiendo y la gente lo está jugando. Y por ende trajo cosas tan irrevocables como lo que fue el videojuego de ET. No quiero hablar de eso. Pues nadie quiere hablar de eso, pero pasó, pero pues ni pedo, ¿verdad? No quiero hablar de eso. Hasta los sujetos que enterraron eso en el desierto de Nuevo México no quieren hablar de eso. Mucho dinero, muchas cosas se perdieron ese día, pero pues eso fue y nos llevó a muchas cosas más, digamos, luego tenemos como, siguió evolucionando lo que tenemos hoy, teníamos mascotas como Sonic, por ejemplo, que llegó a ser una, podría, ¿cómo tú pondrías a Sonic en la historia? Mm, Se puede poner como el equivalente a las historietas DC contra las de Marvel. Unas empezaron antes que otras, pero cada quien tuvo su propia base de fans en base a los gustos que tenían. Como Mario empezó primero, él fue la mascota pionera de los videojuegos, fue la primera mascota reconocida en esta industria, Pues la sí, primera que le puso una cara a un producto. sí, como que ¿quién no conoce a Mario hoy en día? O sea, esa ha sido la gran cara de Nintendo por como cuántos años más o menos. Mm, Más de 30. Más de 30 años, ha sido una cara, ha sido una cara, ha sido la cara de muchas infancias, de muchos juegos, de muchas cosas. Y aún así, como digamos, pues salió, creo que más auge fue cuando se convirtió en 3D con el Mario 64. Sí, muchas mascotas y franquicias dando su primer salto a tercera dimensión tuvieron mucho éxito y otras no tanto, que fallaron muy miserablemente, que necesitaron otro intento para Y hay siquiera unos que ni siquiera salir adelante. en su segundo intento lo lograron y fallaron miserablemente. Sí, estoy viendo un juego que se llama Boxy 3D. Esa cosa falló irreverentemente. Yo pensaba que ibas a decir Superman 64. También, o sea, tiene sus fallos. Eso pues, no, bueno, no es un fallo, es una gran catástrofe que fue hecho por Nintendo 64, pero hay mucha gente dice que el Ocarina fue un juego muy pionero para la historia. ¿Tú qué piensas al respecto? Se le considera el mejor, si no es que el mejor juego de la consola 64, el mejor juego de la franquicia, porque fue el primer juego que hizo el salto a la tercera dimensión. Y no había muchos juegos para compararlos antes de él, era el cuarto juego de consola, pero era como el octavo de la franquicia. Pero se le reconoce por haber agarrado las cosas buenas de los juegos anteriores y reimplementarlas a la tercera dimensión mucho mejor. Creo que va a hacer enojar mucha gente con lo que voy a decir ahorita, pero ¿tú crees que este juego, como mucha gente dice que es el juego más overrated que tiene la saga de Zelda? ¿Tú qué piensas al respecto? Sí me gusta, pero hay muchos juegos que también se puede encontrar su gusto. O sea, para gustos hay colores y esa clase de juegos se entiende porque mucha gente le encanta. Pues sí, se entiende la historia, la dinámica, todos los puzzles. Un juego La muy grande, con música. muy grande historia, con muy grande música y que fue un pionero para lo que vino después. Ya lo que digamos como juego PlayStation, como tenemos lo que fue Crash Bandicoot, que ese juego terminó siendo, o sea, empezó como el proyecto, el trasero de Sonic, porque la cámara siempre estaba atrás del personaje principal. Y era un juego lineal, o sea, llega de punto A a punto B y tenemos juegos simples. No sé si te tocó a ti jugar uno de esos juegos. Sí, me tocó jugar de los juegos clásicos
del PlayStation 1, que ya me siento viejo de decirlo, ya vamos para el 5 casi. Ya vamos al Play 5, ya lo están desarrollando. O sea, no es algo de que ya sabes que va a pasar porque ya existe el 4, le sigue el 5, sino ya la compañía confirmó la existencia del 5. Están haciéndolo, dicen. Y sí, uno se siente viejo al oír este tipo de cosas. Porque uno crece con juegos viejitos, o sea, crecimos con el Spyro, pinche dragoncito morado. Un juego muy abierto, de hecho, primero de que fue los pioneros de lo que son los juegos de plataforma abierta. Y personas de nuestra edad gastan como 20,000 pesos en una computadora para terminar emulando los juegos con los que crecimos, pero en Ultra HD, 4K, 1080, nosotros 60 FPS. Nosotros los fuimos en patito, o sea, ustedes no saben nada, mocosos. No. Al rato jugando Mario 64 en 1080 4K, 60 FPS, aunque apenas a los 20 llegue. No, sí, está medio loco la gente a veces. Digamos, y tú, o sea, luego tenemos juegos clásicos que revolucionaron, o sea, que crearon su propio género, por ejemplo, el Symphony of the Night, que creó en sí, ¿cómo se llama? Metroidvania, creo. Sí, empezó con el juego Metroid, que la primera entrega no tenía una función de mapa y era el primer juego que te permitía avanzar hacia la izquierda en la pantalla. Para ese entonces, en la primera consola de Nintendo se acostumbraba mucho que era de pantalla de punto A a punto B, pero es caminar todo hacia la derecha. Juegos como la primera Leyenda de Zelda y Metroid fueron los primeros en implementar un sistema de mapas y pasajes que no solo te permitía avanzar hacia derecha, te permitían avanzar de arriba, abajo, izquierda y derecha. Te permitía ir para todos lados, por así decirlo. Y eso estaba muy bueno. Y luego escuchas, o sea, juegas el juego y no importa si lo juegas hoy, mañana, pasado, o sea, en futuro, 10 años más adelante, el juego siempre va a estar siendo, perdón la palabra, pero siempre va a estar siendo chingón, por así decirlo. Sí, nomás que no es muy los juegos de esas consolas no son muy amigables con personas novatas. Son de esa clase de juegos que te van a torturar, no te dicen qué hacer, no te dicen a dónde ir, tú averíguate. Pues así también era el primer Legend of Zelda, por ejemplo. Donde el juego, no, o sea, tú empezabas y muy bien te podías haber brincado la espada principal y hubieras pasado el juego sin tener la espada. Que es una cosa que mucha gente ha hecho, que al lado de la cueva donde empieza el juego te regalan una espada de madera. Muchas personas han saltado esa espada y aún así han terminado el juego, también que se lo saben. O sea, es el encanto de los juegos viejos. O sea, no se podrá saber qué estás haciendo, pero estás haciendo algo y eso va a llevarte a hacer otras cosas. Y si el juego no es lo suficientemente difícil por sí solo, tú te encargas de hacerlo más difícil para ti, porque por algún motivo tenemos ese deseo masoquista de hacer las cosas más difíciles para nosotros, porque una vez las logramos, nos vamos a sentir mejores con nosotros mismos. Y me acuerdo, o sea, de mucho de la época clásica fue una gran pelea entre lo que es Konami y Capcom para hacer quién tiene el juego de terror, del juego de horror más madres, o sea, el que más va a pegue. Me acuerdo que fue una pelea entre lo que fue Resident Evil y lo que fue Silent Hill. Que primero salió Resident Evil siendo, miren esto, y Silent Hill fue hecho, o sea, todos los que no lo hicieron con lo que fue Konami en sí, los programadores madres, o sea, los meros de ahí de estos, los tuvieron formados, o sea, los hicieron, Konami los hizo formar un equipo, lo que se llamó Team Silent, y les encargaron la tarea de crear lo que fue Silent Hill, para hacer la competencia, lo que fue Resident Evil, y nunca esperaron que se iba a convertir en algo grande, o sea, de que llevaron sus ideas, o sea, y lo convirtieron en algo, y pues lo que crearon fue una de las franquicias de horror más bien hechas que tiene hasta hoy en día. Ya existían franquicias de terror en ese entonces, pero para los estándares que había en esa época y las consolas existentes no se plasmaba tan bien el terror en un videojuego. Porque en la Nintendo original existían juegos de terror, entre comillas, como Castlevania y Ghosts and Goblins, que tienen una temática de terror manejando monstruos y zombies y cosas así, pero no te daba miedo en sí la temática, te daba miedo lo exageradamente difíciles que eran esos dos juegos. Y en el Atari también se daban juegos de terror con temática de películas como Halloween, Pesadilla en la calle Elm, La Masacre de Texas, cosas así, pero no te plasmaban muy bien el juego de ese entonces, hasta que los gráficos empezaron a
alcanzar la narrativa de las historias fue cuando pudieron plasmar bien el terror en esas dos franquicias. Cuando ya podías poner el terror que querías transmitir en un videojuego. Y luego tenemos, o sea, después de eso las consolas siguieron evolucionando y eventualmente tuvimos lo que fue el PlayStation 2, que con eso, bueno, trajo mucho en sí, aportó mucho a la mesa, por así decirlo. Muchas cosas salieron, se fueron creadas, como por ejemplo podemos tener muchos juegos que fueron muy, muy controversiales, por así, no sé si habías escuchado alguna vez del juego de Manhunt. Sí. O sea, ese juego, tu rol eres un asesino, el rol es matar, estás en una película snuff. Y eso, o sea, causó mucha controversia, o sea, un juego donde, o sea, tu punto es matar raza, o sea, nomás porque sí. Imagínate ese juego en la época en la que estamos, en lo que confundirte de género es motivo de una inquisición. Y ahora tenemos ese juego que salió, o sea, los problemas que se han metido legalmente, o sea, lo que fue la compañía de Rockstar. Que en sí, o sea, de una forma fue como dijo, me vale madre, o sea, y le siguieron haciendo porque luego Grand Theft Auto 3, y eso fue, o sea, un pionero de lo que fueron los juegos de mundo abierto. O sandbox. O sandbox, por así decirlo. Y luego, pues, o sea, no se pararon ahí, siguieron, luego tenemos lo que a mí en opinión es el mejor juego de GTA, que fue GTA Vice City. O sea, la temática en que esté en los 80 en Miami, siempre se me hizo muy buena temática en cómo se trataba. Y luego tenemos un clásico que fue San Andrés. Y ese juego, pues, es una historia en sí, y de lo que fue. O sea, me gusta ver cómo Rockstar, o sea, aunque ante la adversidad no paró para seguir adelante. Sí, también, no solo esa clase de compañías que se detuvieron nomás en ese género, ya habían hecho otra clase de juegos aparte de los sandbox que se conocen ahorita. Sí, siempre, o sea, eso empezó a hacer algo más grande y siempre sigue siendo más grande. Incluso tenemos ahí empezaron a hacer los shooters que conocemos hoy en día, o sea, Call of Duty, aunque yo sigo diciendo, los Call of Duty viejos siempre van a ser los mejores. No tanto que la temática que es muy futurista ahorita. Y sí, eso que sea futurista, en mi opinión, la caga. Pero también ya es como mucho de lo mismo. De hecho, ahora esa clase de juegos venden nomás por el multijugador, porque ya nadie juega lo que es la modalidad campaña. Y eso es triste porque, pues, o sea, muchas veces una historia es lo que te jalaba hacia un juego. Porque, aunque pueda ser, pues es un juego de disparos, ¿verdad? Pero mucha gente se acuerda mucho de lo que fue Modern Warfare 2, que ha sido uno de los shooters con mejor historia que se ha hecho hasta ahorita. De hecho, la compañía de videojuegos EA declaró en plena rueda de prensa, la gente ya no quiere jugar juegos de una sola persona, o sea, que no tengan multijugador, que ya no les gustan los juegos por la historia. En eso llegó la compañía CD Projekt Red y les dijo, a ver, sostén mi cheve, y les trajo la franquicia de The Witcher. Y luego atrás de ellos están arriba, como sosténme las dos cheves, cabrón. O sea, luego vinieron a crear juegos de una persona, o sea, de un jugador que viene siendo la franquicia de Uncharted y lo que va a salir recientemente de The Last of Us y la segunda parte que ahí viene en camino. Y también que los creadores de Witcher no se detuvieron ahí, tampoco van a decir vamos a sacar The Witcher 4, están sacando un proyecto nuevo llamado Cyberpunk 279. No, 2079. 277. Ah, sí. Y, o sea, lo bueno es que, o sea, hay gente que aún quiere tener lo que es las historias en los juegos bien, no solo, es una conglomeración de multijugadores enormes. Pero hoy en día eso es lo que estaba haciendo, pues, o sea, hoy en día casi todos los juegos son multijugador porque es lo que la gente busca. Tristemente, de una forma. Podemos tener el auge, el dispare de los Battle Royale, lo que fue ahorita. Que es lo que se ha dado en el último año. O en los últimos dos. Se puede ver cómo se dispara, o sea, lo que es Fortnite. Tristemente, o sea, porque, o sea, empezó como un beta de torre, o sea, defensa de torre, un juego de defensa de torre donde construías tu base y la protegías de zombies. Y vivías para ver otro día, por así decirlo. Pero luego se implementó un modo de juego inspirado en otro juego nuevo que salió ese mismo año llamado Players Unknown Battleground, que era muchos jugadores tirados en una zona, hay armas, mátense y que gane el último que quede en pie. Y es una temática que se ha estado esparciendo muchos juegos, que dio inicio al
al popular Fortnite, a un juego que era un MOBA, que es pelea en una arena, que se llamaba Battlerite. Era un juego gratis, pero implementado en la temática de Battle Royale como un juego aparte, y ese juego aparte cuesta. Ya sabes, no es que le esté diciendo, o sea, está mal, ¿no? Está bien, está interesante el tema, pero siento que lo están exprimiendo muy, muy rápido y se van a acabar, o sea, no va a durar mucho, en mi opinión, o sea, como fue Minecraft en su tiempo, o sea, que fue un auge y salieron muchos problemas de ahí. Digo que va a pasar lo mismo con los Battle Royale. De hecho, en la E3 de este año, la compañía EA, cuando anunció el nuevo Battlefield, dijo, y Battlefield Battle Royale, todo el mundo se quejó. Se sintió el odio en el aire en ese momento. Se vio inmediatamente como que todo, como que, o sea, hay mucha gente que no le gusta y sí va a haber mucha gente que no le gusta. Y en respuesta a ese odio, la compañía dijo, si no les gustan nuestros juegos, no los compren. Y luego se cuestionaron por qué las preventas de su siguiente lanzamiento eran tan exageradamente bajas en comparación a otros años. O sea, es lógica en sí. No digo que los juegos de multijugador en sí sean malos, o sea, que un juego basado en multijugador sea malo. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos como lo que es League of Legends. O sea, como empezó como un beta y ahorita es algo grande, o sea, ya van como ¿cuántos campeonatos han estado? Como 6, más o menos. Creo que es el 7º, el 8º. Llevan 7 campeonatos, es el juego más jugado del mundo. O sea, y es puro multijugador. Y ese juego empezó de un género que inició con el juego Warcraft 3, que era de defender torres administrando manejo de recursos. Y ahora pues se convirtió en lo que tenemos, un masivo juego que es LOL y todo lo que tiene y conlleva esto. También tenemos ejemplos de como un juego que en puro multijugador, que es Rainbow Six Siege, como empezó mal, o sea como tenemos todo lo que siempre le han echado a Ubisoft, de que siempre pintan demasiado bonitos sus juegos en los trailers cuando lo van a anunciar, y sí es cierto, los pintan demasiado bonitos, y este juego empezó muy, muy mal, o sea, nadie lo quería, o sea, era como la ovejita negra de los shooters, y ahorita se convirtió en algo muy grande, o sea, ya van para el 4º campeonato de este juego. Y el problema con los juegos de Ubisoft es que hay muchos que tienen muchos errores de programación que hasta a la gente le da risa. El ejemplo que se me ocurre en este momento, sí, el Assassin's Creed Unity. Como dices con los trailers, la franquicia de Assassin's Creed la han pintado muy bien en los trailers y se ha demostrado bastante bien en los juegos. Ha salido en bastante comparación a los trailers. La cinemática le ha ido bien, sí están a la par, pero la cinemática siempre termina superando los gráficos del juego. Pero en los juegos le han hecho justicia al mismo anuncio, a la misma emoción que provoca nomás ver el avance del juego, decir quiero comprarlo. Pero cuando salió no la quinta, pero lo que se conoce como el Assassin's Creed 5, que no es el quinto juego, pero es el 5 que sigue el quinto que sigue la historia, tuvo tantos errores de programación que tuvieron que parcharlo como 3 veces, y esos parches pesaban como 10 gigas cada uno, y aún así no arreglaron el juego del todo. O sea, siempre van a tener muchos problemas. O sea, apresurar juegos y tratar de sacarlo anualmente para complacer a la persona no funciona. Y ese juego no lo apresuraron. En ese momento estaban desarrollando 2 juegos simultáneamente de la misma franquicia. El Assassin's Creed Unity y uno que era conocido para las consolas de generación anterior. El Unity fue desarrollado para las consolas de 8ª generación, que eran las recién salidas. Y se desarrolló uno al mismo tiempo que el Unity para las de 7ª generación, que eran el Xbox 360 y el Play 3, que se llamaba Assassin's Creed Rogue, que era una historia completamente distinta con otros personajes, y ese, pese a que no se ha escuchado mucho a comparación de su hermano, el Assassin's Creed Unity, que se le dio mucha más publicidad por ser el nuevo para las nuevas consolas, no se le publicitó tanto. Pero el hecho de que no se publicitó tanto es también una buena señal, porque no tuvo tantos errores como su contraparte hermana. O sea, se puede decir, es una gema escondida.
Pues eso pues sí, o sea, se ve que durante la historia los juegos han cambiado mucho, o sea, y van a seguir cambiando, es algo irreverente. Tal vez al día de mañana podemos tener algo como lo que es el anime de Sword Art Online, o sea, que nosotros estamos en el videojuego y nosotros hacemos lo que queramos ahí. Pero pues eso sería en un futuro muy, muy lejano. Pero pues ahorita podemos apreciar lo que tenemos, ya sea lo viejo o lo nuevo. Ahorita apenas estamos adentrándonos a lo que es el mundo de la realidad virtual. Tal vez en unas décadas podremos adentrarnos al mundo lo que es la realidad aumentada, que no sería virtual, sino sería un aumento de lo que se percibe en nuestra realidad. Y bueno, pues eso es el tiempo que tenemos por hoy. Pues fue un gusto tenerte aquí como invitado para esta plática que tuvimos del que es, cómo es lo que ha cambiado los videojuegos a través de la historia. Bueno, pues mi nombre es Mario. Y mi nombre es Heriberto. Y esto fue el podcast de Robot Masters. Muchas gracias por escucharnos. Buenas noches.